Muy buenos días para todos. Feliz 2022. Les deseo miles de bendiciones para este nuevo año que comienza. Y aquí estamos tratando de prender motores de nuevo con nuestro canal. Vamos retomando en lo que terminamos el año pasado, que fue la tercera operación de la inteligencia, el razonamiento. Pero antes de continuar, quisiera comentarles que el día de ayer leía yo en el Twitter a alguien que decía que era una lástima que se hubiera quitado la asignatura de lógica de los programas educativos, de los colegios, incluso de las universidades también. Que era una lástima que se hubiera quitado entonces el estudio de la lógica. Y me consta, yo trabajo en un colegio y efectivamente la lógica no hace parte del currículo que ven los estudiantes, ni siquiera en la asignatura de filosofía, que viene a ser como una especie de asignatura de civismo o lectura o ciudadanía o derechos, una cosa así, historia de la filosofía, cualquier cosa menos filosofía. Entonces me consta que esta asignatura desapareció. Con lo que ya hemos visto los últimos meses sobre lógica, sobre la primera operación de la inteligencia, los conceptos, que son como los ladrillos con los cuales después construimos los juicios, que son las herramientas con las cuales después construimos los razonamientos. Hemos visto entonces mucha información acerca de los conceptos, cómo nuestra inteligencia va abstrayendo de la experiencia esos conceptos universales, aprehendiendo esas formalidades, y cómo con esos conceptos después elabora los juicios donde afirmamos o negamos cosas acerca de la realidad. Hacemos afirmaciones o negaciones, tesis que se llaman en general. Y finalmente la tercera operación de la inteligencia, cómo podemos tomar esas tesis y ir infiriendo, haciendo inferencias de esas tesis a partir de esos juicios. Y esta persona en el Twitter decía qué lástima que eso se ha perdido. Y lo decía porque, sobre todo en las redes sociales, se ve muchísimo últimamente a las personas opinar sobre cosas que de pronto no conoce completamente, pero pues igual la red social le permite decir lo que sea. Entonces vemos personas que de un día para otro opinan como si fueran filósofos, teólogos, politólogos, psicólogos, economistas, analistas de todo tipo. Antiguamente solamente éramos los hombres que cuando veíamos un partido de fútbol todos nos creíamos técnicos o árbitros, pero hoy en día con las redes sociales ese fenómeno se ha extendido a todo tipo de profesiones y disciplinas, y ya no hay ningún tipo de control. Y eso lleva a que muchas personas sin ningún tipo de preparación y sin ningún tipo de prudencia den sus opiniones a la topa tolondra, como dice el dicho, sin preocuparse mucho por la precisión de lo que están diciendo y sin importarles tampoco mucho si lo que están diciendo quizá es una auténtica barbaridad. En esta situación que estamos viviendo desde hace 2 años, eso se ha exacerbado hasta unos límites preocupantes. Ya pareciera que a nadie le preocupa en sí la verdad, decir cosas sustentadas o hacer inferencias, deducciones lógicas, coherentes, sino que pareciera que lo que vemos a diario en las redes es simplemente un afán de hablar por hablar, una especie de exceso de palabras, una especie de verborrea permanente que es lo que llena las redes sociales. Entonces, completamente de acuerdo estoy con esta persona cuando se queja o cuando lamenta más bien la ausencia de la lógica en las asignaturas que se estudian en la educación secundaria, en el bachillerato, llamamos acá en Colombia. Creo que se podría hacer un gran bien si se retomaran esas herramientas, si a las personas se les volviera a enseñar lo que son los conceptos, cómo se construye un concepto, de dónde viene, cuáles son sus características, qué debe tener un concepto, cuáles son sus elementos reales, porque así no andaría por ahí la gente hablando de cosas que en el fondo no sabe qué es lo que está hablando.
Lo mismo con la segunda operación de la inteligencia, los juicios, las afirmaciones y negaciones. Qué bueno sería retomar esa lógica de esa segunda operación para que la gente supiera qué es lo que está diciendo, qué es la afirmación que está haciendo, de dónde la sacó. Esos dos conceptos que está afirmando o negando mutuamente, ¿los sacó de alguna fuente confiable o simplemente son afirmaciones gratuitas? Y respecto de la tercera operación, igual, ¿de dónde saca esa conclusión? Lo afirma tan categóricamente que seguramente hizo todo un proceso juicioso de inferencia, partiendo de unas premisas adecuadas, sólidas, demostradas o por menos demostrables, o está sacando conclusiones simplemente de manera gratuita, como por decir algo. Entonces, esta persona, creo que es un español, decía que lamentaba que la lógica hubiera desaparecido de los programas educativos, y yo lo lamento también profundamente, y creo que algo se puede hacer. Aquí en este canal algo estamos tratando de hacer. De pronto no somos los mejores explicando estos temas, pero por lo menos les aspiramos a sembrarles la inquietud y la duda para que acudan a otros que de manera muchísimo mejor les expongan toda esta temática de la lógica. Nosotros, Dios mediante, dentro de un par de videos vamos a dejar atrás la lógica y nos vamos a sumergir en el mundo de la filosofía de la naturaleza y de la antropología tomista, para lo cual ya tenemos una tarea adelantadita, pero ya lo de lógica lo vamos a dejar dentro de poco atrás. Conviene repasarlo, conviene retomarlo, conviene retomar esos 10 videos que le dedicamos al pensar correcto, donde seguimos un texto del padre Calderón que ayuda a organizar un poquito las ideas, que es como la cuota inicial de empezar a pensar de una manera un poquito más sólida. Entonces, bueno, esa era la reflexión que les quería dejar por el día de hoy. Una invitación nuevamente, una invitación a la lógica, una invitación al pensamiento. Evidentemente el pensamiento no es nuestra única faceta como personas, hay muchas otras. Está la parte social, está la parte afectiva, por supuesto que sí, pero hoy vemos con una evidencia demasiado palmaria la necesidad de retomar al menos los rudimentos de la lógica, y qué mejor que hacerlo a través de la lógica tomista, que tiene aún hoy en día una solidez absolutamente envidiable, porque se basa en la lógica aristotélica. Aristóteles, padre fundador de la lógica, que estableció unas leyes, unos axiomas y unos procedimientos que aún hoy conservan íntegra su validez. Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Dios los bendiga a todos.